Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a este canal de cine y literatura. Y nos vamos a ocupar, o vamos a intentar ocuparnos de El Quijote, pero vamos a ocuparnos de la relación, de la vinculación entre El Quijote, novela, y las películas que se fueron haciendo a lo largo del siglo XX, incluso del siglo XXI, inspiradas en El Quijote. Me parece interesante, digamos, intentar abordar este asunto, porque siendo El Quijote quizás la primer novela, o lo que se considera una de nuestras primeras novelas, me refiero a Occidente, por supuesto, y lo que tiene que ver con la tradición de la novela occidental, probablemente El Quijote, pongamos, sea la primera, y por lo tanto lo que tiene que ver con las sucesivas adaptaciones que se fueron haciendo del Quijote, probablemente nos pueda después iluminar un poquito lo que fue pasando después, con esa vinculación entre el cine y la literatura y las adaptaciones que se fueron haciendo y se siguen haciendo de novelas, en todo caso de grandes novelas, y por supuesto me parece que vale en todo caso lo que podemos llegar a pensar hoy para otras novelas y otras adaptaciones que se fueron haciendo de esas otras novelas. Pensemos entonces que El Quijote, que es no solamente probablemente la primer gran novela de la tradición occidental, sino que es para muchos la gran novela que no ha sido jamás superada, una novela completamente inagotable, una novela que nos llevaría una vida de estudio prácticamente, no solamente por lo voluminosa que es, sino por la cantidad de elementos que se desprenden, una novela que ya en su momento fue un éxito, digamos, comercial, si podemos aplicar estas palabras para 1605, cuando se publica la primera edición, pero pensemos que al día de hoy también es una novela que más que nada la gente conoce sin haber necesariamente leído, pero que El Quijote se ha convertido probablemente en uno de los arquetipos, paradigmas, referencias y personajes legendarios más grandes de la historia. Pensemos que lo que es el habla hispana es probablemente el único gran personaje que tengamos, así como el mundo anglosajón tiene a Drácula, tiene a Frankenstein, tiene al Hombre Lobo, a Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Bueno, nosotros tenemos a Don Quijote como el gran personaje de lo que es la literatura en español. Probablemente no haya sido superado por ningún otro, y tal vez y de alguna forma todo hace pensar que probablemente no lo vaya a hacer. Pero más allá de eso, lo que me interesa es tener en cuenta cómo esta novela, que en su momento, cuando se publica la primera edición, pasa de alguna forma a formar parte de lo que se conoce como el siglo de oro español, una novela que de alguna forma estaba escrita por Cervantes, que en su momento no fue un autor que tuviera la trascendencia que en ese momento tenían otros autores, como Lope de Vega, otros autores del siglo de oro español, y que durante mucho tiempo va a estar olvidado prácticamente en España, va a ser rescatado recién en el siglo XIX, después que los románticos alemanes de alguna forma rescataran el libro, pero lo cierto es que esa tradición novelesca va a pasar al mundo anglosajón, sobre todo Inglaterra, y los novelistas del siglo XVIII, ¿no? Pienso en Dafoe, pienso en Sterne, pienso en Fielding, en Richardson, en novelistas que van a tomar un poco la posta de ese tipo de novela que de alguna manera estaba inaugurando el Quijote, y luego por supuesto eso va a volver a lo que es el orbe hispano, sobre todo en el siglo XIX, y por supuesto en el siglo XX ya veremos que hay un montón de ensayistas que van a empezar a meterse con el Quijote, ¿sí? Unamuno, Ortega y Gasset, Azorín, y desde ya Borges, sin ir más lejos, u otros autores que fueron trabajando el texto y que me parece que han escrito cosas muy interesantes. Pero lo que vamos a tratar de hacer es ver qué pasa con el cine, o sea, qué pasa cuando el cine se metió con Don Quijote y que de alguna forma, me parece, no ha dado más que películas deficientes. O sea, yo me animo a decir que así como otros autores han tenido mucha suerte, Shakespeare, ya vamos a hablar en otro momento de Shakespeare, El Quijote no tuvo tanta suerte. Me parece que realmente no hay adaptaciones que uno realmente diga se ha hecho una gran película. ¿Será porque no lo hicieron grandes directores? No, porque Orson Welles se metió con El Quijote. Pero lo que me parece es que no hay una gran obra maestra, como sí las hay, ya les digo, de Shakespeare, de Kafka o de otros grandes escritores. Lo que me da la sensación es que no solamente El Quijote es una novela bastante voluminosa y complicada, y por lo tanto cuando uno tiene que llevar a una película semejante novela quedan demasiadas cosas afuera y pierde un poco la densidad. Por otro lado, uno podría pensar hoy se podría hacer una serie, que es lo que hizo en todo caso en los años 90 Televisión Española, que la dirigió Manuel Gutiérrez Aragón, pero me parece que en todo caso lo que sí ocurre es que si hoy evaluamos todo ese material que se fue haciendo, que es mucho, porque se han hecho muchas películas del Quijote, la verdad que es bastante deficiente, bastante decepcionante. Yo creo que no solamente pasa por el hecho de que hayan reducido la cantidad de material, porque me parece que eso está lleno de ejemplos, que podríamos pensar que las películas han reducido a la mitad las novelas y siguen siendo grandes películas. Y me parece que también está el hecho de que
se metió con el Quijote Orson Welles, nada más y nada menos. Está bien que lo hizo en un momento de su vida en el cual ni gozaba de el apoyo de los grandes estudios como para hacer una película con suficiente producción, ni de alguna forma me parece es un proyecto que haya podido terminar en tiempo, se fue alargando, lo termina haciendo Jeff Franco, la edición y demás, se presentan en la Expo de Sevilla del año 92, y por lo tanto lo que vemos es una interpretación que va a hacer Ricardo Franco del proyecto de Orson Welles. Pero vamos a tratar de seguir un poquito esto que tiene que ver con ubicar al Quijote y después ver algunos ejemplos de las películas que se fueron haciendo. El Quijote, decíamos, consta de dos partes, ¿sí? 1605, pleno barroco, plena contrarreforma. Pensemos que después del surgimiento del protestantismo, ¿sí?, en el mundo, a través de Martín Lutero, la Iglesia Católica contraataca, ¿sí?, contraataca con la contrarreforma, y en el arte eso podemos llamarlo el barroco, ¿sí? Y el barroco va a dar, entre otras cosas, el siglo de oro español, y de ahí podemos ubicar a Shakespeare y ahí podemos ubicar a Cervantes, por supuesto. Lo que evidentemente ocurre es que hay una serie de características que vamos a ver ahora que tienen que ver con lo que podríamos entender como barroco. Pensemos en principio que el Quijote va a estar con un pie puesto en la Edad Media y un pie puesto en, entre comillas, la modernidad. Es decir, hay muchos elementos del Quijote que tienen un carácter medieval. De esto va a hablar un poco Nabokov en el ensayo sobre el Quijote, que va a hablar de esta cuestión tan brutal del Quijote, de la novela, y tal vez un rasgo, si se quiere, que lo caracteriza con cierto elemento medieval, cierta cuestión que tiene que ver con lo que era España en ese momento, que era un país ultracatólico y que de alguna forma, así como Italia fue produciendo el Renacimiento y en otros países de Europa empezó a haber una suerte de, entre comillas, edad moderna que empezó a surgir. Es cierto que en España tardó un poco más, o en todo caso, lo que vemos en las artes no es algo que en todo caso no se reflejaba en una sociedad que todavía estaba muy atada a las costumbres y a las tradiciones medievales, sobre todo lo que tiene que ver con cierto elemento, cierta rusticidad, cierto elemento muy vinculado a la iglesia, ciertas cuestiones que evidentemente hicieron que España le llevara un poco más, en todo caso, a modernizarse. Por supuesto, ahí tenemos que meter la Inquisición. Lo cierto es que cuando empezamos a ver qué es lo que ocurre en el siglo de oro español, esos géneros literarios que estaban en boga, la novela de caballería, ¿sí?, que ya venía desde el siglo XV más o menos dando vueltas por Europa, la novela pastoril, por supuesto que es una de las cosas que también se va a meter el Quijote, y la picaresca, que es otro género que también va a estar en el Quijote. Es decir, el Quijote es un híbrido de muchas novelas, es una mezcolanza de muchos géneros. No es solamente una parodia de las novelas de caballería, es mucho más que eso. Si fuera solamente eso, no creo que no le daríamos tanta importancia. Me parece que es mucho más que eso. El Quijote es una novela total, es una novela en la cual está todo o casi todo lo que se podría meter en un texto en esa época. Este concepto de novela total va a llegar hasta el día de hoy. Digo, en el siglo XX tenemos montones de casos de escritores que han trabajado esto de la novela total, ¿sí? Simplemente pensar autores latinoamericanos, tenemos un montón, ¿sí? Cortázar con Rayuela, Marechal con Adán Buenos Aires. Es decir, tenemos un montón de ejemplos de autores latinoamericanos que en el siglo XX intentaron esto que tiene que ver con escribir novelas totales, en donde cupiera todo, ¿no? Por supuesto, en todo caso la gran referencia sería el Ulises de Joyce, Thomas Mann, ¿no? Sin ir más lejos, la Montaña Mágica o el Doctor Fausto, son como novelas totales, ¿no? Lo que me interesa en todo caso ver es esto que tiene que ver con cómo Cervantes en su momento, después de ser un autor sin demasiado éxito, escribe el Quijote, que no solamente tiene un éxito comercial, sino que, y esto es lo que decía un poquito antes, no solamente es una novela en la cual hay parodia, no solamente es una novela en la cual satiriza absolutamente todo, se burla absolutamente todo, se burla del clero, se burla de la nobleza, por supuesto, se burla del pueblo incluso, se burla de todo, no deja títere con cabeza Cervantes. Es decir, utiliza la novela de alguna forma para hacer una especie de ajuste de cuentas con su contemporaneidad. Y en ese sentido, tal vez aparecen muchas de las cosas que hoy podemos meternos al estudiar el Quijote y ver cómo podemos dispararnos en mil direcciones, que siempre el Quijote va a tener algo para decirnos sobre eso. Hay un millón de posibilidades para acercarnos al Quijote. Lo que me interesa en todo caso es volver a este concepto de lo barroco. Y para ello nos va a ayudar, en todo caso tengo aquí un libro de Carlos Gamerro, que es un gran crítico que nos va a ayudar hoy, en todo caso a definir lo barroco en su libro que se llama precisamente Ficciones Barrocas, porque Gamerro va a decir lo siguiente, ¿sí? Dice que lo característico del barroco es su adicción a veces, al juego de intercambiar, plegar o mezclar, no en el sentido en que se mezclan los ingredientes de una receta, sino en el de barajar las cartas de un mazo, los distintos planos de los que la realidad se compone, ficción y verdad, cuadro modelo,
copia original, reflejo objeto, imaginación percepción, imaginación recuerdo, sueño vigilia, locura cordura, teatro mundo, obra autor, arte vida, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, está lleno de duplicidades. El Quijote es una novela que trabaja con todos los elementos que después en el siglo XX muchos otros escritores van a considerar o bien que inventaron ellos, los franceses sobre todo, o bien que son productos de una especie de modernidad de vanguardia. No, ya están en el Quijote. La intertextualidad, la metaliteratura, las citas, todo ello está en el Quijote. Los personajes del Quijote leen el Quijote, los personajes del Quijote leen el falso Quijote, los personajes del Quijote son personajes literarios, la gente los reconoce porque leyó sus libros. El Quijote a su vez es una novela que es una traducción de una novela escrita por un árabe, es decir, está lleno de juegos con la literatura. Cervantes juega todo el tiempo con la literatura. Y eso es una de las cosas que me da la sensación a mí, hace que cuando se haya pasado al cine se ha perdido. Y esto es una de las cosas sobre las cuales en todo caso me gustaría detenerme. Cuando vemos las actuaciones del Quijote, me animo a decir gran cantidad de ellas y tal vez, y ahora sí tendría que subrayar en todo caso estas que se hicieron acá en España, que se hicieron en España, las que hizo Gutiérrez Aragón, bien para televisión española, o bien lo que hizo después con El Caballero de Don Quijote, que es la segunda parte, son excesivamente respetuosas, son ilustraciones. Falta algo que tiene que ver con la autoría, falta que aparezca ahí lo que hizo Orson Welles, es decir, falta que se imponga el concepto de director de cine. Hay una ilustración, hay una reconstrucción de época correcta desde el punto de vista del arte, de los vestuarios. Hay, por supuesto, algo que tiene que ver con la producción, que está bien, pero falta algo que me parece que es, por un lado, esto que decía antes, que es un excesivo respeto por el original literario, y le falta un poco de soltura a la hora de decir, bueno, vamos a jugar un poco a una novela que de por sí ya es un juego con la literatura. Entonces me da la sensación que ese excesivo respeto es lo que hizo que muchas otras interpretaciones del Quijote fracasaran. Y esto es algo que me interesa, las miradas, porque en el fondo, si bien las películas pueden ser fallidas, muchas de ellas, en el fondo lo que nos van a estar dando es una mirada posible, una interpretación posible. Hay una partitura, que es el Quijote, y luego hay miradas sobre esa obra. Y por supuesto, como decía antes, en general son fallidas, pero lo que en todo caso nos puede interesar es pensar por qué son fallidas, por un lado, y por otro lado, ver de qué manera, en otros casos, no solamente ha salido bien esta operación de cine-literatura, sino qué es lo que en todo caso a las versiones cinematográficas del Quijote les estaría faltando, ¿sí? Para ser un poquito más interesantes. Y en ese sentido me parece que la más interesante es la de Orson Welles, porque es la que le pierde el respeto y es la que efectivamente lo que va a hacer es Orson Welles, es decir, a ver, así como el Quijote es un juego, es una novela muy lúdica, que juega con la literatura, juega con los materiales de la literatura, juega con los personajes, con la idea de autor, juega con los géneros, juega con todo lo que en ese momento se podía jugar. De la misma forma, Orson Welles va a jugar con su película con los elementos cinematográficos, a los cuales le va a sumar los elementos literarios. Por eso me parece que es una película, la de Orson Welles, potencialmente interesante, pero que después probablemente resultó fallida por la cantidad de problemas que hubo. Pero creo yo que es efectivamente lo más interesante como cuestión conceptual. Es decir, uno ve la película de Orson Welles, conceptualmente es la más interesante, pero probablemente después su ejecución ha sido un poco fallida, me parece, ¿no? No es una película que termine de alguna forma me da la sensación que cuando uno la ve hay algo decepcionante, hay algo que desilusiona, hay algo que no termina de funcionar. Pero conceptualmente, insisto, es muy interesante. Lo que me interesa en todo caso es pasar revista a lo que fue algunas de estas sucesivas adaptaciones a lo largo del siglo XX, por supuesto, y ir viendo qué es lo que fue pasando. De entrada tenemos que la primera adaptación, hasta donde sabemos, del Quijote es del año 1903 y la va a hacer el editor francés Ferdinand Seca, y es una versión muda, ¿sí? Que de entrada, vamos a ver unas imágenes, ¿sí? Fíjense ustedes, lo que estamos viendo es que hay una reconstrucción, si se quiere, desde el punto de vista de la dirección de arte, hay algo que tiene que ver ahí con la ambientación, con el vestuario, que me parece tristemente desafortunado. O sea, lo pone en un espacio que nada tiene que ver con la hacienda en la cual vive Don Quijote, que es una hacienda que se viene abajo, que está todo decrépito, todo decadente, y acá lo pone en una especie de palacio. Los personajes están vestidos de pompa, como si hubieran salido recién de la peluquería, de la tintorería. Sí, me da la sensación como que ya es fallida desde ese lugar, más allá de la narración o de lo que tiene que ver con lo cinematográfico, que hay que situarse en la época. Como concepto me refiero, es decir, como un tipo que dice voy a adaptar el Quijote y lee en el Quijote algo que me importa poco que lo traicione, porque no voy por ese lado, sino por el hecho de que las estrategias que adopta y que elige son fallidas.
porque no va por ahí el Quijote, me da la sensación, no va por ahí, no es esa ambientación la que le corresponde al Quijote para empezar a pensar un tipo que está en franca decadencia y que a través de una construcción mental que va a ser propia del barroco, ¿sí? Esta oposición entre ficción y realidad, este personaje va a proyectar aquello que le falta en ese otro mundo que va a crear, que es lo que le falta precisamente. Entonces, al hacer un Quijote que vive en un ambiente tan, digamos, opulento, no tendría necesidad de construir un otro espacio, porque ya tiene lo que necesita. Entonces, por algo el Quijote está en decadencia, el personaje de la novela, y proyecta, ¿sí?, un mundo lleno de castillos y de princesas y de doncellas y de grandes caballeros, porque es lo que le falta, o sea, algo que tiene que ver con, de alguna forma, completar aquello que no tiene. Si uno de entrada lo pone en ese ambiente tan opulento, digamos, la verdad es que pierde y mucho. Esa es la versión de 1903. Otra versión que es bastante conocida también es la que va a ser el director alemán bastante cercano al expresionismo, Pabst, ¿sí? Georg Wilhelm Pabst, que es un gran director, gran director. Si vieron la Lulú, Caja de Pandora, son grandes películas. Y el Quijote es interesante de algunos puntos de vista, pero me parece que falla en algunos puntos también. Está hecha con el que era el tenor ruso Chaliapin, que era un gran tenor, que de alguna forma podemos pensar que la película, que tiene un par de momentos musicales, tiene cierto, no digo valor porque a mí la verdad es que no me gusta nada, pero en todo caso evidentemente estamos ante un tipo que sabe cantar bien, eso es innegable. Lo que creo es que falla también en gran medida, me parece, la adaptación. ¿Y por qué? Que es lo primero que a mí me molesta muchísimo, la sobreactuación. Pareciera de alguna forma que ha trasladado los códigos de actuación del cine mudo al cine sonoro, ¿sí? Y a mí eso me molesta enormemente. Y vamos a ver que eso se va a repetir. El Quijote es un personaje que lo agarraron muchísimos actores y lo llevaron a lo insoportable de la sobreactuación. Siempre está sobreactuado. Siempre. Es como que no pueden hacer un Quijote realista, sino que siempre lo ponen declamativo, teatral en el peor sentido de la palabra. Y resulta insoportable. Veamos primera escena de la película de Pabst. La raison de la déraison que vous faites à ma raison affaiblit tellement ma raison que ce n'est pas sans raison que je me plains de votre beauté. Donc c'est ça, votre soupe est servie. Tu as raison. La flèche de votre amour n'est pas de fer, mais il m'a transpercé le cœur. Y fíjense como a mí por lo menos hoy en día ver eso me resulta insoportable. Uno puede entender en la época los códigos de actuación, pero yo creo que en esa época, 1933, ya se estaba actuando de otra forma, ya se había dejado atrás el expresionismo, ya se había dejado atrás esa actuación teatral tan sobreactuada, tan exagerada, y se estaba trabajando en otros códigos. Basta ver lo que se hacía en Hollywood en esos años, incluso muchos años antes, para ver que ya ese código de actuación ya no funcionaba en el cine, no funciona la sobreactuación, la declamación es insoportable. Pero por otro lado, me animo a decir, si bien Pabst se toma muchas licencias, obviamente es una película de 1 hora y media, un poquito menos, y el texto es una novela de 800 páginas, vemos que ya empieza a fallar esto que yo mencionaba antes, que es que no hay absolutamente nada desde el punto de vista narrativo que nos pueda hacer parangonar la película con la novela. Es decir, todos los juegos que va a hacer el Quijote, los juegos con el narrador, recuérdense que la novela tiene 8 capítulos que están narrados por una persona, el capítulo número 9 el narrador cambia. Nos enteramos de pronto que el texto que nosotros leímos en los primeros capítulos, la primera salida del Quijote, la que va el Quijote solo, sin Sancho, está narrada por alguien que luego va a cambiar. Ese texto que nos van a narrar a continuación es un manuscrito encontrado en unas ventas en un mercado y traducido del árabe, cuyo autor es Idea Mete Berengeli, y luego está traducido, ¿sí? Entonces hay una cantidad de juegos con el narrador, con el punto de vista, con quién cuenta la historia, con el tipo de narrador que es un personaje que nos miente, que nos dice la verdad, es un personaje que nos engaña, es un gran cínico. ¿Qué es el personaje del narrador del Quijote? Bueno, esto en la película desaparece, y vamos a ver que desaparece en casi todas. Y hay algo que me parece que hace que sea tan poco interesante. Si uno solamente agarra el Quijote para disfrazar a un par de actores y ponerlos montados un caballo y un burro a galopar por la Mancha, no queda nada. O sea, queda una anécdota que hoy resulta bastante poco interesante de ver un tipo disfrazado
pregonando por ahí y por supuesto dando golpes a diestra y siniestra. No es ni siquiera es divertido eso. Hay mucho más que me parece que exige una verdadera adaptación del Quijote, que es que tiene que ver desde el punto de vista formal, desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista de lo que es la construcción de un lenguaje cinematográfico, de lo que tiene que ver con el dispositivo cinematográfico, que al no estar utilizado, sino que es simplemente una ilustración, no vale nada. Y hace que no valga nada. Va a pasar lo mismo con otros autores, con Borges, sin ir más lejos. Cuando un autor trabaja tanto elementos literarios, punto de vista, narraciones, referencias, citas, metaliteratura, intertextualidad, y en la adaptación cinematográfica eso se deja de lado, es obvio que la película va a sufrir, es obvio que la película va a ser menos interesante. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Una novela de 1605, ¿sí?, que es infinitamente más, digamos, avanzada que las narraciones que se hicieron en el siglo XX sobre esa misma novela, ¿sí? Muchas de las adaptaciones del siglo XX del Quijote parecían estar atrasadas respecto a la novela El Quijote de 1605. Entonces, fíjense lo que es. Desde el punto de vista narrativo, El Quijote es mucho más moderna que todas las películas que hicieron en el siglo XX. O muchas de las que hicieron en el siglo XX el Quijote. Precisamente por eso, porque el Quijote no solamente es una historia de estos dos personajes, que esa es la trampa que muchas veces tiene para los cineastas. Cuando son muy superficiales, lo único que toman es el aparato, digamos, pirotécnico, que es lo que yo creo que le pasa, por ejemplo, a Terry Gilliam. Sí, cuando hace la primera versión de su película, que queda fallida, ¿no? Esta película empieza en el 2000 con Jean Rochefort y con Johnny Depp, que es un desastre de producción, la suspenden. Se hace el documental, que se los recomiendo, Perdidos en la Mancha, es muy bueno el documental, es muy interesante al menos, donde Terry Gilliam habla del Quijote, y ahí uno dice, bueno, pero no entendió nada, es todo superficial, lo que le interesa son los gigantes, los molinos de viento, le interesa el vestuario del Quijote, o sea, la cáscara. Entonces ahí es cuando dice, y bueno, la verdad es que en ese sentido, si uno realmente cree que el Quijote es un tipo que va ahí a darle lanzados a un molino de viento, perdimos todo, ¿no? Y me parece que hay algo que efectivamente ha sido bastante perjudicial para las adaptaciones. Y el único tipo que me parece que realmente hizo eso bien es Orson Welles. Sigamos entonces con las adaptaciones, ¿sí? Va a llegar en 1957, lo tengo acá anotado, la versión rusa, por ejemplo, la de Kozintsev, que para muchos es una de las mejores. A mí me pasa lo mismo, no solo me resulta, está bien, esto es una cosa personal, medio raro escuchar al Quijote hablar en ruso, pero lo cierto es que es una adaptación también excesivamente ilustrativa. Está hecha con muy buena producción, muy buena reconstrucción artística, lo que es dirección de arte, lo que es ambientación, sí, está muy bien, pero no dice nada. O sea, uno ve esa película y si uno no supiera que existe la novela El Quijote, vamos a dejar la novela El Quijote a un lado, y uno se mete con esa película, diría, qué película tan sosa, qué película tan poco interesante sobre un personaje que la verdad es que no tiene demasiado interés si uno no conoce y no tiene como referencia la novela. Y eso es un elemento que es importante. Cuando uno ve una película que es demasiado deudora de su original literario, la película no resulta ser autónoma, es muy poco interesante. Porque hay que conseguir películas que sean autónomas del texto literario. Y lo cierto es que todas estas versiones del Quijote no se las puede separar del original literario, porque entonces no queda nada, no valen nada. Entonces, esta película, que insisto, para muchos es una de las grandes versiones, me da la sensación que si uno la ve y no conoce que hay una novela que se llama El Quijote, uno por esta película no da dos mangos. Esta es la versión rusa. Veamos el comienzo, aunque sea para que escuchen esto que tiene que ver con cómo sería o cómo es estos personajes hablando en ruso. Veámoslo. Опять читает. Ужас, сеньор Кум. Сеньор священник, сеньор Црули, вы пришли. Славьте Господи, пожалуйста. Ой. Поторопимся, сеньор Кум. Не будем плакать, сеньора племянница. Медицина считает, что слезы – это драгоценный сок человеческого тела, который полезнее удерживать, нежели источать. Как же ей не плакать, бедный, когда так печально переменилась вся наша жизнь. Проклятые книги загубили душу нашего сеньора. Не броните все книги без разбора, женщина. Броните только рыцарские романы. Рыцарские романы. Будьте вы прокляты. Прочел наш сеньор один роман, ничего. Прочел 3, задумался. Прочел 7 и стал утверждать, что он должен стать странствующим рыцарем. А сегодня за ужином
съевший яичницу с салом, отрекся от родового своего имени Алонсо Кихано и назвал себя Дон Кихотом Ла-Манческим и заперся в библиотеке. Я слышу звуки труб. Сейчас опустят подъемный мост, и Дульсинея выйдет на балкон. Fíjense que entonces vuelve a aparecer lo mismo, ¿sí? Vuelve a aparecer esta idea que me parece a mí excesivamente ilustrativa del texto, muy poco interesante, quizá también muy respetuosa, porque en ese sentido tal vez va respetando, si bien deja muchos episodios afuera, respeta linealmente la novela. Y me parece que ahí aparece esto, que tiene que ver con todos esos elementos que tiene el Quijote paródicos, la sátira, todo lo que tiene que ver con el juego de distancia que va a establecer el Quijote con el lector, ¿sí? El distanciamiento, el procedimiento literario, todo eso se pierde, todo eso no está, todo eso desapareció. Entonces son adaptaciones pobres porque no hay un reemplazo, es decir, no encuentra el director una manera de reemplazar eso por elementos que sean propios del lenguaje cinematográfico, del dispositivo cinematográfico. Por lo tanto, lo único que queda es esto, es una historia de un señor que se disfraza y sale por los campos con su escudero a decir delirios. Entonces, es muy poco interesante. Y ahí es lo que, insisto, me parece que, y ahora vamos a ir un poquito a lo que pasó en España, por supuesto hay muchísimas más versiones, y nos vamos a meter con lo que hizo Televisión Española, que son una serie de 5 o 6 capítulos en los años 90, que va a ser Manuel Gutiérrez Aragón, y que de alguna forma años después se va a tomar, digamos, suerte de revancha, va a ser la segunda parte del Quijote, ahora vamos a ver la segunda parte del Quijote, y esta vez en forma de largometraje. La serie de televisión pasa lo mismo, es decir, es esa época en la cual Televisión Española hizo grandes adaptaciones de grandes clásicos, ¿sí? Adaptó La Regenta, La Celestina, Cañas y Barros, ¿sí? Todo Galdós, o sea, como que fue una época de Televisión Española donde hizo unas series con muy buena producción, con muy buenos elencos y demás. En el caso de la versión del Quijote, ¿qué es lo que pasa? Que es soporífera, o sea, realmente es tan respetuosa, ¿sí? del texto, le da tanto miedo al director tocar una nota en falso y jugar un poco y soltarse un poco, que es todo tan acartonado, además de que es, desde el punto de vista del ritmo, la película es para poner a dormir a un muerto, es decir, la verdad es que es muy lenta, en ese sentido le falta no solamente ritmo, sino que le falta un poquito le falta chispa, le falta vida, y la película la verdad es que es difícil de soportar hoy en día. Es un material ilustrativo que puede servir, no sé, como acercamiento a no sé qué cosa, pero creo que tiene muy poco interés. Es una pieza de museo, ¿sí? Está vieja. Y como decía antes, está por detrás del Quijote en cuanto a la modernidad en lo que es a la narración. Es decir, el Quijote se la come cruda, porque el Quijote es más moderno que esta película. Entonces uno dice, a ver, ¿no se les ocurre hacer algo un poquito más moderno, entendiendo lo moderno, jugar con el narrador, jugar con la ironía, con la distancia, con la sátira, jugar con la voz del narrador, jugar con los planos de narración que tiene la novela? Es decir, nada. Entonces, al no estar eso y es simplemente una ilustración, la verdad es que es imposible. Años después, como decía antes, Gutiérrez Aragón va a ser la, digamos, película, ¿sí? Caballero de Don Quijote, que está basada en la segunda parte del Quijote, que tal vez, lo que en todo caso es más podamos decir interesante, es que ya de por sí la segunda parte juega tanto con esta idea del narrador, de la conciencia de los personajes de haber leído la primera parte, de que son reconocidos en la calle por el público, que por supuesto en un momento ellos se van a enterar que hay un Quijote apócrifo, ¿sí? El Quijote de Avellaneda. Recordemos que en el año 1614, Avellaneda, ya que en esa época no había derechos de autor, va a publicar este señor Avellaneda
un falso Quijote, una segunda parte de Quijote que de alguna forma después va a hacer que el editor le diga a Cervantes, che, ponete las pilas y escribí la segunda parte porque esta es una cosa horrible. Entonces Cervantes publica en el 1615 la segunda parte del Quijote. Lo cierto es que los personajes de la segunda parte bromean con respecto no solamente a la primera parte de Quijote, sino al Quijote de Avellaneda. Es decir, Cervantes incorpora el Quijote de Avellaneda a la novela. Por eso digo, está llena de elementos tan interesantes, tan modernos en el sentido respecto a las técnicas de la novela, respecto a las libertades que se toma Cervantes con lo que tiene que ver con jugar con los materiales literarios. Y eso después en las películas no está. Por eso digo, creo que en muchos sentidos las películas se vuelven poco interesantes por eso, porque descartan todo eso y se agarran solamente de los personajes. Me gustaría saber qué opinaría Nabokov, que se acuerdan que Nabokov decía esto de que un buen lector, yo puedo decir un buen espectador, no es aquel que se ocupa solamente de si A se enamora de B o si en todo caso A hace determinada cosa, sino de la cabeza, del cerebro que pensó, que diseñó, que creó al personaje A y al personaje B, ¿sí? Es decir, del autor. Y en estas películas el autor brilla por su ausencia, porque realmente es un ilustrador. Entonces, al no haber ningún tipo de interés en la puesta en escena, es cuando yo digo las películas se vuelven tan deficientes. Vamos a ver una escena de Caballero Don Quijote, donde aparece por lo menos este juego, ¿sí?, entre los personajes y el libro que fue leído y la opinión. Aparece ahí Sansón Carrasco, ¿sí?, el bachiller, que será después, por supuesto, el caballero de la Blanca Luna, quien derrotará al Quijote al final, ahí en las playas de Barcelona. Y por supuesto aparece en este comienzo, primeros capítulos de la segunda parte del Quijote, cuando se produce la tercera salida del Quijote, también con Sancho. Lo que tenemos es estos juegos, digamos, metaliterarios, intertextuales y demás. Veamos una pequeña escena de Caballero Don Quijote. Al parecer hay un libro y en él sale la historia de vuestra merced y la de mi señora Dulcinea. ¿De qué te extrañas, Sancho? La luz de la andante caballería no puede ser silenciada ni ocultada. Y dicen que me mientan a mí en esa historia con mi nombre, Sancho Panza. ¿Ah? ¿Y aquí en el pueblo no hay nadie que haya leído ese famoso libro? Y por eso se enfrenta a esos descomunales brazos que el viento menea, no sin antes encomendarse a Dulcinea con aquello de: pásmense vuestras mercedes, qué grado de locura. La razón de la sin razón, que a mi razón se face, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. ¿Se dan cuenta? Y luego pues vuelve a dar mandobles y reveses y estocadas. Así, así y así. Vamos, luchad, venid juntos o por separado, que un solo caballero os acomete. ¿Gigantes a mí a tales horas? Me desayuno yo con gigantes y cualquier clase de monstruos. Socorred, señora, vuestro desdichado caballero. Oh, noble marqués de Mantua, mi tío y señor carnal. Hablad más bajo, señor bachiller. No conviene que nuestro amigo se entere de la existencia del libro. Nuestro amigo duerme tranquilo. Solo hay que mirar que Sancho no le traiga y lleve cuentos. A mi manera de ver, ninguna hazaña igual a aquella en la que el valeroso Don Quijote emprende campaña contra todo el ejército del rey Alifanfarón, que lucha por conseguir la mano de la hija de Pentapolín, que se la había prometido. Y también hay caballeros como Visalaureles y Colademico, que cabalga junto a él. Y junto a Colademico va Brandabarán de Boliche, señor de las Tres Arabias. Ahí es nada. En el otro lado, enfrente, está todo el ejército de Pentapolín, capitaneado por Timonel de Carcajona, con una divisa en el escudo que dice Miau, porque así empieza el nombre dulcísimo de Miaulina, su prometida. Pues a mí, señor bachiller, Timonel de Carcajona me parece un imbécil. Y Miaulina también, por hacerle caso. No consiento que se insulte así a Miaulina. Ni Miaulina, ni Pentapolín, ni Pentapolón. Todo esto es producto de la mente de un loco. Y un loco hace 100. Es verdad. Estamos discutiendo las cosas de un loco como si merecieran crédito. Bueno, yo en todo caso me declaro partidario del fanfarón. Porque Pentapolín jugó muy sucio. Y por eso yo le acuso de cobarde y traidor. No en mi presencia. ¿Cómo me lo vais a impedir? Pues como sea menester. Espero que el libro que reseñáis se atenga a la verdad.
y no difame a sus personajes. Sí, porque aquí el único loco lo parecéis vos, señor bachiller. Cállate, Sancho, que nadie te ha preguntado. ¿Ya has despertado a tu señor? Yo no. Solo quería saber si es verdad que se me menciona a mí en el libro. Pero ¿cómo? Pero si tú, Sancho, eres lo más celebrado de la historia. Allí aparecen tus ingeniosas respuestas y los palos que recibiste en compañía de tu señor. Vaya, el autor se entretiene en menudencias. Y también la promesa de una ínsula te la conquistó al fin tu señor. No hasta el día de hoy. Por eso, si mi amo vuelve a salir de aventuras, tengo pensado decirle que o me paga un salario o ya puede irse buscando a otro escudero. En los libros de caballería que he leído, y han sido muchos, jamás se le paga salario a un escudero. Decía entonces que efectivamente en esta versión, como ven, está ese juego que por lo menos puede resultar más o menos divertido para el espectador, que por supuesto no hace más que ilustrar el texto, porque no es que hay algo que el director puso en la puesta en escena, que no está en el texto, que complementa el texto, sino que se limitó a filmar el texto, pero en ese momento es tan evidente en esta conversación que los personajes leyeron el libro, que Don Quijote empieza a preguntar cómo es ese libro, que empieza a llamar la atención esta idea de el libro dentro del libro, y por lo tanto se produce este elemento que ya venía recorriendo la primera parte y que en la segunda parte va a empezar a haber una serie de juegos que ya tienen que ver con este Quijote que se empieza a parecer a Sancho y este Sancho que se empieza a parecer al Quijote, ¿sí? Pensemos que en la primera parte, si bien Don Quijote confunde molinos de viento con gigantes, en la segunda parte será Sancho el que confunde o quiere confundir o pretende confundir a Dulcinea con unas campesinas, es decir, parece como que Sancho empieza a tener un poco la influencia de Quijote y empieza a ver allí donde no hay determinadas cosas, y aparece esta idea, por supuesto, que tiene que ver con esta gran crítica al idealismo, con este juego que va a recorrer la novela, que tiene que ver con, ¿es realmente el Quijote una novela que critica al idealismo? Contrariamente a lo que muchas veces se hizo, que fue ensalzar este espíritu quijotesco como el ideal, como algo que tiene que ver con una especie de apología de los idealistas. Yo creo más bien lo contrario, yo creo que es una gran crítica, porque en definitiva queda muy claro que este juego al final de la segunda novela, cuando Alonso Quijano está por morir, el Quijote no muere, muere Alonso Quijano, pero es consciente de que de alguna forma abandona el personaje del Quijote, lo deja ahí flotando y él fallece. Pero dice, he recuperado la razón, me he dado cuenta de que ahora vuelvo a ser yo y por lo tanto el Quijote queda ahí, pasa a ser un personaje de leyenda y el que fallece es Alonso Quijano. Y lo que uno más o menos puede entender es que este combate entre la razón y la sinrazón, entre la ficción y la realidad, entre lo que tiene que ver con los planos de la realidad en los cuales habita la realidad y la ficción, eso de alguna forma es algo con lo cual Cervantes no solamente va a jugar muchísimo, sino que tiene que ver con que hay algo, me parece a mí, que estaba Cervantes criticando en la España de ese tiempo, una España muy católica, una España de mucho creyente, una España muy tradicional. Cervantes era agnóstico ateo, Cervantes era un gran descreído, un tipo que no le había ido bien en la vida, tenía un grado de resentimiento grande, eso es cierto, y tenía una mirada muy cínica por momentos sobre la realidad, porque evidentemente la vida no lo había tratado como él le hubiera gustado, ¿sí? Lean la biografía de Cervantes y se van a enterar. Y por lo tanto el Quijote también tiene por momentos esa mirada. Entonces, entre otras cosas, lo que hay es una gran crítica a esa posición tan idealista que pretende ver molinos allí donde hay, pretende ver gigantes allí donde hay molinos de viento. Y ahí es cuando me parece que eso en las películas se perdió completamente. No hay absolutamente nada de eso en las versiones que uno habitualmente puede ver. Vamos ahora sí a pasar en todo caso a la que creo yo que es la más interesante, que es lo que hizo Orson Welles, ¿sí? Orson Welles empieza, pensemos, en el año 57 empieza a hacer El Quijote. Y es una versión muy autoral, es decir, él se toma todo tipo de libertades. Pensemos que la película no la termina. La película va a terminar Ricardo Franco, asistente de Chet Franco, seguramente han visto películas de él. La va a terminar él para la Expo Sevilla del 92, y va a ser un montaje probablemente que va a estar hecho en función de lo que Welles en su momento habrá dicho, comentado, sugerido, etcétera, etcétera. Lo cierto es que es una película que decepcionó bastante. Yo creo que es una película bastante fallida en muchos aspectos, pero que, insisto, potencialmente, como dije antes, es lo más interesante que se hizo, porque realmente hay algo que tiene que ver con que Welles juega con las épocas, con los tiempos, con analogías, con el narrador, ¿sí? El personaje del Quijote está en la España de Franco, está en la España, digamos, contemporánea a su realización.
los personajes no solamente han leído El Quijote, que es algo que está en la novela, sino que aparece Orson Welles como autor, ¿sí? Aparece el Orson Welles cineasta dentro de la película. En la película hay un rodaje, se está filmando la película y Sancho pasa por ahí y se mete en el rodaje de la película del Quijote. ¿Sí? Está lleno de cosas que me parecen interesantes. Sancho Bombard y ve en la televisión que están homenajeando a Orson Welles, que están mostrando imágenes de un cohete que fue a la luna. ¿Sí? Hay toda una cosa que tiene que ver con cierta reflexión que va a llevar Welles precisamente a su película y que me parece que hacen que sea bastante más interesante. Veamos alguna escena de estas cosas que les vengo diciendo como para darnos una idea más o menos de lo que fue haciendo Welles. Veámoslo. Y que apenas entrar por las puertas de la ciudad, todos le sigan y rodeen diciendo: este es el que venció al gigantazo Brocabruno, y salgan las gentes a las fenestras. ¡Maldición! ¡Un aparato infernal! ¡Ese monstruo ha raptado a una princesa! ¡Pero yo la liberaré, Sancho! ¡Espere, señor! ¡No deje que el diablo le engañe! ¡Solo una vez! ¡Detente, bellaco! ¡Alto ahí! ¡Ay, ay, ay! Señora, yo os liberaré de ese maligno aparato. Dejad a esa princesa que lleváis cautiva. ¿Quién es este loco? Don Quijote de la Mancha, caballero andante y cautivo de la sin par Dulcinea. Oye, caballero andante, déjame pasar. Ese objeto os ha hechizado. Déjate de chorradas, aparta. Estáis embrujada, ¡Largo, señora. momia! ¡Oh, desalmada, os ensartaré! ¡Ay, mi señor! Pero este tío está como un cencerro. ¡Desdichada! ¿Cómo ¡Qué podéis desastre! tratar así a vuestro salvador? Vaya loco. Y prometed que iréis al Toboso y daréis noticia Largo, imbécil. a la bella Dulcinea de mi hazaña. ¡Te ensartaré, maldita! Bueno, esto ya pasa de castaño oscuro. ¡Fuera! ¡Ya sois libre! Pues si soy libre, te vas a venir conmigo y no te vas a ¿Cómo? mover hasta que ¡Ay! yo pase. Oh, ¡Tened cuidado, señor! ¡Pobre doncella! ¡Estáis definitivamente hechizada! Muévete, ¡Soltadme, cabrón, Morgana! no te rebolón, ¡Soltadme, también. malvada! ¡A cuidarse, chiflado! ¡Que os zurjan! Es decir, el Quijote está en la España contemporánea, aparece una moto con una chica y Quijote la confunde. Este elemento que va a ser tan recurrente, el del encantamiento, sí, que es algo que está tanto en el Quijote, que estaba tanto en la época, ¿no? Esta idea del hechizo, del encantamiento, de lo que uno ve, en realidad esa persona está encantada por algún tipo de mago, de hechizo, de conjuro, y por lo tanto una doncella es una campesina, o viceversa, o en todo caso los molinos de viento son gigantes, o viceversa. Es decir, los encantamientos. Bueno, Welles lo que hace es trasladar ese Quijote a la España contemporánea, a la España de Franco, a fines de los años 50, y juega con eso. ¿Está logrado o no? Podemos discutirlo, pero conceptualmente me parece que está. Porque además lo que va a estar es que si pensamos que cuando Cervantes escribe el Quijote ya era un personaje completamente absurdo y ridículo, porque ya nadie escribía novela de caballería, por lo tanto era ridículo ver en la España de esa época a alguien disfrazado de Quijote, con la armadura y demás. Además la armadura, como estaba el Quijote, toda asquerosa, por supuesto era patético. Bueno, Orson Welles también va a jugar con eso, es decir, pone un personaje vestido de caballero en la España del siglo XX. Por lo tanto, aparece esta misma idea, ¿no? De jugar con que ya el Quijote es un personaje desfasado respecto a su época. Escena de los molinos, fíjense lo que va a hacer. Yo creo que esto es más propio del montaje de Ricardo Franco, no sé si Orson Welles lo habrá sugerido, pero es cierto que la fascinación de Orson Welles por Goya se manifiesta mucho en Mr. Arcadim, ¿sí? Si vieron Mr. Arcadim, verán que hay una escena que es un homenaje a Goya. Bueno, en la escena de los molinos de viento, ¿sí? Veamos este fragmento, cuando Don Quijote arremete contra los molinos, se superponen unos planos, fíjense ustedes, que son las pinturas negras de Goya. ¿Qué vinculación hay acá? Bueno, evidentemente lo que uno puede ver es que el Quijote, Goya, las Meninas de Velázquez, Buñuel, Picasso, Dalí, tienen algo que es que efectivamente representan cierta idiosincrasia española, son los grandes artistas españoles, y de alguna forma uno podría empezar a encontrar puntos en común, por ejemplo, entre el Quijote y Goya, cierta mirada sobre ciertos personajes, cierta manera de retratar al pueblo, digamos, muy cruel, entre otras cosas, pero en todo caso muy realista también, y yo creo que en las pinturas negras de Goya puede llegar a estar esto, pero bueno, no sabemos si esto lo sugirió Orson Welles o se le ocurrió a Ricardo Franco, pero bueno, la cosa es que ahí está. Les decía también un momento en el cual el personaje de Sancho entra a un bar y ve este homenaje que le están haciendo en la televisión a Orson Welles, que también es llamativo. Esta otra escena en la cual Sancho va
con su burro por ahí y descubre un rodaje que está siendo dirigido por Welles y por supuesto se mete en el rodaje. Veamos un fragmentito de estas dos escenas para que se hagan una idea de por dónde va. Veámoslo. Allí Sancho aprovechó para ganarse unas perras trabajando en un rodaje cinematográfico. Action. Tira más a la derecha que te sale este cuadro. Más a la derecha. Más a la derecha. Más a la derecha. Hemos terminado. Su Excelencia el Generalísimo Franco ha visitado esta mañana las obras del embalse de Giloca, en cuya construcción adquiere carta de nobleza la Ingeniería Nacional. Acompañado por don Manuel Fraga Iribarne, don Adolfo Suárez y otras autoridades provinciales, el jefe del Estado pasó revista a la tropa que le rindió honores. En el atolón de Acambulé, la Armada norteamericana ha realizado unas maniobras que han puesto de manifiesto los adelantos tecnológicos de la nación hermana, entre los que destacó el nuevo misil Mar-Aire. La Asociación Vinícola de Jerez ha impuesto en el transcurso de un emotivo acto la medalla de socio de honor al famoso cineasta y artista conocido por el tercer hombre, Orson Welles. Un señalado bodeguero y jerezano de pro fue el encargado de imponerle la honorífica distinción. A Orson Welles, que Dios le bendiga y que tenga muchos años para beber vinito de Jerez. Toma esta medalla, hombre. Creo que tal vez uno puede decir la película es casi amateur por momentos, técnicamente es muy deficiente, tiene un montón de inconvenientes de todo tipo la película. Insisto con esto, que la idea, me parece, el concepto de lo que Welles quiere hacer se puede más o menos vislumbrar y yo creo que es bastante más interesante que todo lo otro que vimos. Es una lectura posible, uno puede criticarlo o no, a lo mejor no le gustan más las versiones más fieles. Yo lo que creo es que cuando la novela no solamente es una historia que se cuenta, sino que hay un cómo, hay un procedimiento que se hace evidente, y el procedimiento de la novela va a ser tan evidente en la literatura del siglo XX, y con escritores como Joyce, escritores como Virginia Woolf, como Borges, como Marguerite Duras, la novela experimental, digamos, en donde en el siglo XX se han hecho tantas cosas con la novela que dejar de lado eso y solamente adaptar la historia, la fábula, la verdad que el resultado es más que pobre. Entonces me parece que ahí Orson Welles por lo menos lo que intenta es jugar con estos elementos. Veamos un último momento, en todo caso, que es ya casi al final, cuando aparece esta idea de que el Quijote es finalmente reconocido por la gente, por el pueblo, y por supuesto es vitoreado y demás, pero tiene que ver con este juego, ¿no?, de personaje dentro de una ficción, y que por supuesto los personajes de la ficción reconocen en el personaje real al personaje de la ficción. Es todo un juego que me parece que Orson Welles lo explota bastante bien. Veamos esta escena. ¿Qué le parece, señor? Somos famosos. So. ¿Otra vez usted con esa máquina? Claro que sí, Sancho. Este es un momento muy importante y no me lo podía perder. He ahí de nuevo esos endemoniados instrumentos de lente insomne y memoria infausta. ¿Me libraste de la mazmorra para entregarme a ellos? Venga, señor. ¿No ve usted que ese es el mago que está contando nuestras aventuras? Benditos siglos aquellos que carecieron de estos aborrecibles instrumentos, a cuyo inventor tengo para mí que en el infierno le están dando el premio de su diabólica invención. Y entiende bien, Sancho, que nada tengo en contra del progreso y la modernidad, nada en contra de que unos cohetes vayan a la luna, lugar de la poesía, y que tú me has propuesto infelizmente visitar. El mal está en el ser humano, por hacerse esclavo de las infames máquinas. Vámonos, Sancho. Quizá en la luna aún haya sitio para la caballería andante. ¡Viva! ¡Viva Don Quijote! ¡Viva! ¡Viva Don Quijote! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Don Quijote! Bueno, creo que es bastante claro, ¿no? Pensemos también esta idea que recorre el Quijote, ¿no? Toda la historia, toda la novela, ¿no? Está loco el Quijote, no está loco.
Javier Cercas va a hablar del punto ciego, ¿sí? En su libro sobre el que se llama El punto ciego, va a hablar del punto ciego que hay en el Quijote, que también va a estar en Moby Dick, que también va a estar en Hamlet, también va a estar en Kafka. Esto que tiene que ver con que hay un misterio, hay algo ahí que de alguna forma no termina de ser, que es un insondable, ¿no? Y que de alguna forma no terminamos de respondernos, y que por supuesto hace, entre otras cosas, que la novela sea tan rica y se puede interpretar a lo largo del tiempo de mil formas distintas. Ustedes saben que la novela El Quijote fue leída de mil maneras distintas. Basta leer el ensayo de Unamuno para ver que Unamuno lo veía como una especie de Jesús. Para Unamuno el Quijote era una especie de Jesús que predica, en vez de en Galilea, predica ahí en los campos de la Mancha, y por supuesto jugando un poco con esta idea de lo que predica el Quijote son, en todo caso, mezcla de delirios con ciertas cosas bastante disparatadas, con cosas bastante más sensatas, pero una especie de juego con esta posibilidad de ver una analogía con el personaje de Jesús. Lo cierto es que se han hecho infinidad de géneros, es decir, el Quijote ha sido empujado hacia el musical, esta versión con Peter O'Toole y Sofía Loren, ha sido empujado hacia la comedia, la versión de Cantinflas, es decir, se lo puede empujar hacia cualquier lado. El Quijote da para todo, uno puede ir en una dirección o en otra y, por supuesto, ir empujando los géneros según uno tenga ganas. Basta ver, por ejemplo, Honor de Caballería, la película de Serra, que son los momentos muertos del Quijote donde no pasa absolutamente nada. Es un bodrio espantoso, pero quiero decir que de alguna forma hay una intención ahí o una manera bastante original de mirar el Quijote. Hay que ver quién aguanta verla. Yo la verdad es que me quedé dormido varias veces viéndola o intentando viéndola porque me parece muy aburrido. Pero conceptualmente puede ser interesante, pero es lo que tiene el arte conceptual, es decir, es un concepto que después al ponerse en práctica es insoportable, pero conceptualmente de pronto funciona. Y dice, uy, qué buena idea, los tiempos muertos del Quijote. Pero después cuando se pone en práctica, la verdad es que no hay quien lo soporte. Quiero decir con esto que se han intentado un millón de cosas del Quijote, porque yo creo que el Quijote no solamente lo permite, sino que están en la novela. Es decir, si uno lee el Quijote, también hay momentos aburridos. El Quijote tiene momentos que son aburridos, y por supuesto uno dice, bueno, ¿por qué no puedo jugar con eso? Y me parece que un poco puede ser una posible lectura de esto que hizo Serra con Honor de Caballería. Lo que tengo la sensación es que es una novela que no solamente a medida que pasó el tiempo fue leída de distintas maneras, fue leída por la derecha, por la izquierda, por los marxistas, por los antimarxistas, por los capitalistas, por los anticapitalistas, por los idealistas, por los realistas, por los románticos. Uno puede leer el Quijote como quiere, por donde quiere, porque a su vez la novela es bastante contradictoria. Si uno lee, por ejemplo, el discurso sobre la edad, sobre las distintas edades del Quijote, creo que capítulo 11, la primera parte, se va a encontrar con un discurso de una persona 100% racional, y el capítulo siguiente está viendo gigantes allí donde hay molino de viento, el Quijote. Entonces, también el Quijote tiene cosas que hacen pensar en mucha contradicción, y por lo tanto uno se puede agarrar de una cosa y se puede agarrar de otra, como uno lo puede hacer, no sé, con la Biblia, ¿no? Uno se agarra de acá, uno se agarra de allá, y todo es posible porque es un texto muy extenso y muy rico, por supuesto. Un par de cosas más como para decir, ¿no? Viene después, podemos agarrarnos de la versión de Terry Gilliam, El hombre que mató a Don Quijote, que vuelve a aparecer este interés de los anglosajones por el Quijote, ¿no? El de Wells podría ser uno, este podría ser otro. Decíamos antes que los escritores ingleses siglo XVII ya se van a mostrar muy interesados en el Quijote, y cineastas anglosajones se van a mostrar interesados en el Quijote. Pensemos que no hay otro libro castellano o español, digamos, que los anglosajones se hayan interesado demasiado. La verdad que les interesa muy poco eso, pero el Quijote sí. Lo cierto es que me parece que la versión de Terry Gilliam que podemos ver, la terminada, ¿no? Es bastante floja la película El hombre que mató a Don Quijote, si bien intenta jugar con este del cine dentro del cine, el personaje de Adam Driver, ¿sí? Vieron que es un director de cine que quiere filmar el Quijote, entonces busca a personaje del Quijote que es un zapatero, el personaje que interpreta a Jonathan Pryce, ¿sí? Hay una serie de correrías que terminan en una especie de delirio bastante insoportable, como a veces le suele pasar a Terry Gilliam, que de haber hecho, me parece a mí, grandes películas en los años 80 en todo caso, o cosas geniales con los Monty Python. Esto es bastante insoportable, y la película se dispara en cualquier lugar y me parece que ya pierde incluso el interés. Pero tengo la sensación que hay ciertas cosas que Terry Gilliam va a ser evidente en el documental, en Perdidos en la Mancha, porque las dice en una entrevista, y que es que lo que le interesaba es, me parece, la cáscara, ¿sí? La cáscara es los vestuarios, el tipo andando ahí por la Mancha con su lanza y con Sancho al lado montado en un asno, los gigantes, es decir, lo que vemos que Terry Gilliam hizo en otras películas, bueno, aquí en el Quijote, ¿no? Enanos, gigantes, una cosa muy estrafalaria, pero en el fondo muy superficial. Entonces uno dice, ¿no entendió nada o realmente eso es lo que le interesa? Bueno, eso ya no lo sé, pero lo que podemos ver es que hay una especie de apropiación del Quijote, me parece a mí bastante poco interesante, porque es una cosa casi para niños, ¿no? Es una cosa bastante superficial,
donde evidentemente el interés está puesto en cosas que uno diría, bueno, es un segundo plano, es decir, el Quijote no es el Quijote por eso, nada más, es el Quijote por muchas cosas más. Entonces me parece que al estar descartadas esas cosas pierde muchísimo. Lo que creo es que hay algo que tiene que ver con el elemento no solamente narrativo, no solamente la fábula, la historia que nos puede divertir y demás. La novela está llena de chistes, es graciosa, se la pasan apaleando curas y un montón de cosas graciosas, pero la novela tiene mucho más que eso, y eso, ese plus que tiene la novela, es lo que la ha convertido en la novela que es, ¿sí? La novela autoconsciente, la novela que juega con la literatura, la novela que juega con los elementos literarios, juega con el lenguaje, juega con las estructuras, juega con la idea con la figura del narrador, juega con los planos de realidad, es decir, es una novela barroca en todo sentido, y por supuesto esto que podemos comparar con, no sé, las meninas en pintura, sí, por supuesto, ahí vinculen las meninas con cuadros dentro del cuadro, con el Quijote, o lo que después va a pasar con ciertas películas que no están adaptadas, que no tienen nada que ver con el Quijote, pero que también van a jugar en esa dirección. Y por supuesto vamos a ver que el cine, por supuesto, va enriqueciendo el arte de la narración, pero con otras películas. Lamentablemente con el Quijote me parece que eso no ha pasado. Ahí es cuando uno dice, a lo mejor algún día pueda llegar algún director que realmente una buena película del Quijote, por lo pronto tenemos otras grandes películas, digamos, basadas en otras novelas o no, pero que van a trabajar ya con una conciencia, digamos, narrativa, una conciencia del lenguaje, una conciencia de lo que es el cine, mucho más interesante que una mera ilustración, que una mera, digamos, puesta en escena tan ilustrativa de la novela, que me parece que ahí es cuando realmente se ha vuelto tan deficiente estas versiones que vimos. Así que bueno, seguiremos en otra, tal vez con otra novela, tal vez con otro autor, así que bueno, espero que les haya resultado más o menos ilustrativo esto e interesante. Si es así, le pueden dar a me gusta, se pueden suscribir al canal, etcétera, y bueno, nos vemos en todo caso en una próxima charla. Chao.